Doncs molt bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per poder nosaltres estar aquí, la Betlem, la Mercè Cerdà, que està aquí com a presidenta de l'Acció Catòlica de Tarragona, Belén i jo com els delegats de Laics i Famílies, i us presento, tenim aquí amb nosaltres a José Antonio Cano, que és el conciliari de l'Acció Catòlica General. Ell és sacerdot diocesà de Múrcia, de la diòcesi de Múrcia, i és el conciliario general de Acción Católica. I després Ángel Inés Morales, que és la responsable del sector d'adults de l'Acció Catòlica General i és laica de la parròquia de la Divina Pastora de Màlaga. Vull dir que són de diferents procedències. Ella és infermera de professió, però ara està dedicada exclusivament en aquesta comissió que estan treballant y están paseándoos por todas las diócesis. Bueno, estamos muy contentos de que con todo el trajín que lleváis por toda España, hoy podéis estar en Tarragona i ens venen a presentar aquest material renovat de l'Acció Catòlica, aquest projecte d'església, del laicat d'església renovat. Compartir con todos vosotros este proyecto especial que desde el año 2009 está puesto en marcha. Es un proyecto totalmente renovado, totalmente actualizado. Yo siempre digo un proyecto fresco para este momento actual el que nos estamos encontrando. Yo soy una persona que yo no conocía nada de la Acción Católica, nada. Lo que oía, pues eso, me sonaba un poquito, pues eso, a los tiempos de Noé, poco más o menos, un poquitín. No conocía nada. Pero es verdad que a partir del año 2011, preparando la JMJ de Madrid, oigo hablar a una chica de esto de la Acción Católica General, y yo que siempre andaba buscando alguna cosilla para la parroquia, que no dependiese de mí, que fuese algo netamente parroquial, pues la oigo hablar a ella, me comenta un poquito de qué va, lo presentamos ahí en la parroquia, empezamos a poner todo en esta clave y cambió el rostro de la parroquia totalmente. Con los niños, los jóvenes, los adultos en esta clave, y la parroquia empezó a vibrar, y empezó a surgir cantidad de grupos, cantidad de gente. Y de hecho, cuando me propusieron venir a Madrid a trabajar en este equipo de la Acción Católica General, pues yo lo primero que dije es, si es que yo de la Acción Católica no sé nada. Dice, ya, pues por eso te elegimos. Ah, bueno, digo, si es por eso, soy candidato, porque quizás no querían un poco así de otras concepciones, otras cosillas, sino que fuera algo nuevo. Digo, pues entonces soy candidato propio para ello. Y nada, llevo, este es el quinto curso que estoy en este servicio y la verdad es que es una gozada. Si os digo que no me acuerdo de la parroquia, os mentiría, porque un poco la vida de la parroquia la llevo dentro. Pero es verdad que esto también ha dado la oportunidad de compartir, de conocer, de escuchar a unos y a otros del norte y del sur, del este y oeste, y una visión general, especialmente enriquecedora. Creo que estamos en un momento precioso en nuestra tarea pastoral. Vosotros también estáis en ese momento de cambio en la diócesis, de reestructuración, Cuando el Papa escribe este último documento, Predicate Evangelium, para el cambio de la reforma de la curia, ya en el preámbulo señala, cualquier cambio de estructura tiene que ser para la evangelización. Cualquier cambio de estructura es para la evangelización. Y así entiendo que un poco también vuestros propios cambios estructurales, vuestros propios cambios organizativos, es buscar esa evangelización, porque quizá las personas de hoy no conocen a Jesucristo. Por eso creo que estamos en un momento, estamos en un momento para pasar de esa pastoral, del mantenimiento a la misión. Hasta ahora estamos llevando mucho trabajo eso de mantener un poquito lo que hay. Nuestras estructuras pastorales están pensadas para los que están, pero a lo mejor no tanto para los que tienen que venir. Seguimos muchas veces manteniendo estructuras de cristiandad cuando ya no estamos en época de cristiandad, pero seguimos manteniendo las mismas estructuras. Y claro,
seguimos siempre haciendo lo mismo y siempre tenemos los mismos resultados, lógicamente. Y es el momento, pues, para pasar de esa pastoral, como yo digo muchas veces, esa pastoral de la campana, donde se tocaba la campana y todo el mundo venía. Mi pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Blanca, allá en Murcia, y yo siempre digo que mi pueblo es la reserva espiritual de Occidente. Allí hay de todo lo que queréis encontrar, allí lo tenéis. Allí están las señoras limpiando las campanas, le dan sin querer a la campana y la gente va a la iglesia. Si ha tocado la campana, algo habrá. Entonces, pero ya no estamos en esa época. Es pasar de la pastoral de la campana a la pastoral del timbre, que supone salir al encuentro del otro. Y eso es un momento importante. Y yo me atrevería a lanzaros esta pregunta. ¿Estáis satisfechos con la vida de vuestras parroquias? Os la planteo para que lo contestéis. ¿Estáis satisfechos con la vida de vuestras parroquias? ¿Cómo? No. Me imagino que si alguien está satisfecho, contento, ya le invitamos ya que ya se podía tomarse un café. Porque esto es para insatisfechos. Este encuentro es para insatisfechos. Para aquellos que viven la santa insatisfacción. No esa insatisfacción frustrante que agobia, esa insatisfacción que paraliza, esa insatisfacción que no nos deja ver. No. Es los que viven como Jesús, la santa insatisfacción. No estoy satisfecho, pero eso me mueve. No me puede dejar igual, no me puede dejar indiferente, ciertamente. Quizás no tengo la fórmula, pero lo cierto es que tengo que abrir caminos nuevos, ¿no? Bien, y me atrevería de nuevo ahora a hacer esta pregunta. Esto es una pregunta que todos sabemos. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Evangelizar? ¿Diréis alguna palabra más? ¿O algún...? Eso es evangelizar, ciertamente. Entrar en el gozo de Dios para que todos sean felices. Entrar en el gozo de Dios para que todos sean felices. Que no es poca cosa. Servir. No exigir. Bien, mirad, en el capítulo 28 de San Mateo está el último de los grandes mandamientos, el último. Yo no sé si de este mandamiento nos hemos confesado alguna vez. De los 10 mandamientos hemos revisado la vida, con la bienaventuranza hemos revisado la vida, con las virtudes o con los textos evangélicos X. No sé si de esto nos hemos confesado alguna vez. El último gran mandamiento, haced discípulos. Ese es el gran mandato de Jesús. Haced discípulos. Y para eso, id, bautizad y enseñad. Pero eso es el mandato, haced discípulos. Claro, uno se plantea, lo que yo estoy viviendo en la comunidad, en mi parroquia, la tarea pastoral, ¿está haciendo discípulos? No digo que no, pero lo tenemos que plantear. ¿Estamos realmente haciendo discípulos? Porque decíamos que eso es tarea fundamental de la Iglesia. El Papa nos comunica su sueño. Es verdad que hace poquito lo leíamos en estos días de las fiestas de Navidad. Dios se manifiesta en los sueños. Escuchamos esos 4 sueños de José. 4 sueños de José en los que Dios va hablando. El pueblo de Israel sueña con la libertad. Jesús sueña con hacer presente el reino de Dios. Luther King sueña con un mundo distinto, con un mundo nuevo. Sueña, tengo un sueño en esa línea de la liberación y de la igualdad de las personas. Todos tenemos sueños y hemos de soñar. El Papa tiene un sueño. Y yo creo que esto es significativo. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Capaz de transformarlo
todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Esto es una bomba. Y si lo recibimos así, es eso de cambiar todo, todas las estructuras, siempre para la evangelización. Ya os decía antes, ¿no? Como en el preámbulo de ese documento Predicate Evangelium ya nos habla de ese deseo y ese fin de la evangelización. Aquí os presentamos esto lo conocemos todos, lo sabemos. ¿Cuál es el ciclo de la evangelización ordinario? En primer lugar, la evangelización comienza por el testimonio de las obras. Las obras interpelan, interrogan al otro. La coherencia de vida, el testimonio de las obras es el primer paso para la evangelización. Seguidamente a esto, uno con las obras se mete en el mundo de los demás, en el encuentro con los demás, y enseguida viene el anuncio del querigma. Anunciar a Jesucristo en mi vida interpela y doy razón de mi esperanza anunciando a Jesucristo. Yo muchas veces cuando estaba en la parroquia, salían algunos temas de los problemas de la gente, cuando la gente critica a la Iglesia, con más o menos razón, por esto. Yo siempre decía, digo, mirad, no os empeñéis en defender a la Iglesia. No me lo decía así. No os empeñéis en defender a la Iglesia, si es que es una tarea perdida. ¿Por qué? Porque el que está atacando de esa manera no está en disposición de escuchar, ni está en disposición de mantener un diálogo. Entonces no merece la pena. No, pero sí vais a hacer una cosa. Cuando alguien ataca a la Iglesia, uno puede decir, mira, yo de eso no sé mucho, no te puedo decir mucho. Ahora, sí te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en mi vida? Eso sí te lo voy a contar. Claro, porque eso ya tiene que ver conmigo. Eso ya tiene que ver conmigo. Los demás no lo sé decir. Yo te voy a decir lo que Jesucristo está haciendo en mi vida. Y cómo mi vida tiene sentido especial. Y cómo mi vida tiene un para qué. Y cómo yo en mi vida vivo alegre. Y por qué soy feliz. Eso te lo voy a contar y eso lo voy a compartir contigo. Y eso nadie me puede decir nada. Total, es mi experiencia. Si tú tienes otra, tú eres feliz con tu vida, no cambies. Yo cuando hablo de esto con alguien y le lanzo esto, yo siempre la pregunta es, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Y cuando digo, no cambies, continúa así. Claro, se encienden un poquito más, se encienden más, porque en el fondo arañas por dentro y hay un vacío existencial ahí. Y es verdad. Esa es nuestra tarea, ese anuncio explícito de Jesucristo. Tras este anuncio viene lo que llamamos, pues ese precatecumenado a nivel personal tú a tú, a nivel de la comunidad parroquial, dependiendo de las circunstancias, viene ese precatecumenado. Y luego, enseguida, viene ese momento de eso, de fe, esa fe y la primera conversión. Es decir, he escuchado hablar de Jesucristo, me han comentado alguna cosa de Jesucristo, quiero conocer a Jesús. Quizá no sé mucho más, pero surge esa primera fe y ese deseo de convertir a Él el corazón. Y ya solo entonces empezaremos ese itinerario de formación cristiana. Y mirad, nosotros muchas veces, aquí a lo mejor en esta diócesis no, aquí a lo mejor en esta diócesis no pasa, pero la mía, trabajamos todo el tema de itinerario de la iniciación cristiana y de la formación, habiéndonos saltado los pasos anteriores. El directorio de la catequesis nos lo recuerda. Todo intento de formar catequéticamente a alguien sin haber hecho ese primer anuncio que provoque la primera conversión está llamado al fracaso. Pero vamos, podemos seguir haciéndolo, con libertad. Podemos seguir haciendo esto. Somos libres. Es necesario esa conversión y esos pasos nosotros nos lo hemos saltado. Pues es el momento de retomarlo. Porque es que ya no estamos en la época de la cristiandad. Pero es que esto tenemos que meternos en el corazón, porque todos lo sabemos, pero no acabamos de creérnoslo. Hoy la gente no conoce a Jesucristo. Si es que no conocen a Jesucristo. No conocen a Jesucristo.
El otro día unos chavales, fue buenísimo la experiencia de una catequista, unos chavales en una celebración, termina el sacerdote de dar la comunión y coge el copón para llevar al sagrario y le pregunta un chaval a otro, dice, oye, ¿ahora qué hace el cura? Y el otro, pues, explicándolo porque era mayorcillo y ya sabía algo más, le dice, lo que ha sobrado lo guarda en la nevera. Esto es textual, así. Bueno, y como esta, vosotros tendréis otras tantas. Hoy la gente no conoce a Jesucristo. Por tanto, nuestra tarea es ayudar y provocar ese encuentro con Jesucristo, ¿no? En ese itinerario de iniciación. Solo después vendrán pues esos sacramentos de la iniciación cristiana. Mirad, muchas veces, a lo mejor aquí no, pero muchas veces nuestra pastoral ha sido una pastoral sacramental, centrada en los sacramentos, y ha sido una pastoral y una catequesis finalista, catequesis para la primera comunión. La gente responde a lo que le hemos presentado, Les hemos convocado a la primera comunión, se ha hecho la primera comunión, pues ya hemos terminado, objetivo cubierto. Claro, yo le he convocado para la confirmación, confirmado estoy, objetivo cubierto. Son esas catequesis finalistas que no ayudan a generar esos procesos serios de iniciación cristiana. Hemos vivido esto y entonces damos el paso siguiente, a un apostolado organizado desde la comunidad, ya no solamente el testimonio personal, sino de una manera organizada. Y con una clara conciencia de que hemos de tener un compromiso transformador en nuestro mundo, porque necesitamos cristianos, laicos, que estén presentes en el corazón del mundo. Claro, a lo mejor aquí no pasa, pero en mi tierra pasa mucho eso de quejarnos de los políticos. Eso de quejarnos, no da igual de un signo o de otro, es igual. Nos quejamos de los políticos. Digo, pues nos hará falta cristianos preparados, maduros, que estén presentes en el mundo de la política, que los cristianos estén donde se corta el bacalao, claro, donde se corta el bacalao es donde tienen que estar los cristianos, donde tienen que tomar las grandes decisiones, en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en los sindicatos, en el mundo de la sanidad, en el mundo de la cultura. Necesitamos cristianos formados que estén presentes ahí, ¿no? Bien, y esto comienza así, pues ya digo, todo este es el ciclo de esa evangelización. Y vamos a comentar cómo la Acción Católica General, este proyecto totalmente renovado y actualizado, nos va a ayudar a responder a todo ese ciclo de la evangelización en todos los elementos y en todos los momentos. Vamos a ver cómo la Acción Católica General puede articular la vida de nuestras parroquias, ¿no? Y descubrir que esto es un proceso para toda la vida. Antes de continuar, vamos a ver un pequeño vídeo, unos minutillos, una síntesis de lo que es la Acción Católica General como síntesis, y después lo vamos a ir desmenuzando.
bueno, poco a poco vamos a ir, ¿no?, cogiendo y descubriendo un poquito más este proyecto, ¿no?, de cómo, en qué va consistiendo y qué es lo que nos puede aportar, ¿no? Y bueno, y como hemos visto en el vídeo, pues un proyecto para todos y para siempre, ¿no?, y para toda la vida. Y para todos, pues en ese servicio, en ese querer prestar ese servicio para la vida de las parroquias, pues vamos ya trabajando en muchas diócesis de España, ¿no? Ahí podéis ver el mapa eclesiástico y cómo tenemos presencia, pues, en muchísimas diócesis, ¿no? Y cómo se van incorporando nuevas, ¿no?, como Jaén, Barcelona. También hemos estado visitando Palma de Mallorca, hemos estado visitando Menorca. En fin, que esto es un no parar, ¿no?, de que este instrumento pues, pueda servir y dar vida ayudar a que la gente se encuentre con Jesucristo, que al final es esa la tarea de la evangelización, ¿no? Pues vamos a escuchar ahora un momentito lo que el Papa le pide a la Acción Católica. El carisma de la Acción Católica es el carisma de la misma Iglesia, encarnada entrañablemente en el hoy y en el aquí de la Iglesia diocesana, que discierne en contemplación y mirada atenta la vida del pueblo. Busca renovados caminos de evangelización y de misión desde las distintas realidades parroquiales. Bueno, como ya apuntaba José Antonio al principio, ¿no?, se trata de un proyecto renovado, es decir, la Acción Católica pues tiene su historia, su trayectoria, pero llega un momento en el que se plantea también eso que ahora estamos escuchando, el tema de la conversión pastoral, ¿no?, de la renovación pastoral. Pues la propia Acción Católica entiende en un momento que no estaba dando respuesta a las necesidades de la Iglesia de hoy y entra en un proceso de conversión, de renovación, ¿no? Y es lo que que culmina en 2009 con la aprobación, ¿no?, con el reconocimiento de esta nueva Acción Católica General que va a englobar a los niños, a los jóvenes y a los adultos, ¿no? Y esta es la cita del Evangelio que da como que da la esencia a este proyecto renovado, ¿no?, que nos invitan, para muchos es conocida, ¿no? Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Esto nos va a dar respuesta a lo que ya él anticipaba, ¿no? Es decir, ya no estamos en una era de cristiandad. No podemos estar utilizando herramientas y estructuras que no dan respuesta al hombre de hoy, porque al final la Iglesia está al servicio de la evangelización, está al servicio del ser humano para que se pueda encontrar con Dios, ¿no? Entonces, pues en ese sentir, en esa clave, pues quiere estar la Acción Católica General hoy día, ¿no? ¿Y qué es en sí este proyecto renovado que en 2009 pues, inicia su andadura, ¿no? Pues una asociación de laicos, hablamos de asociación de laicos, que como ya he venido diciendo, se dedica y tiene su objetivo principal en la evangelización, que está inserta en la parroquia, que ese es su espacio natural de desarrollo y de ser del trabajo de la asociación, ¿no? Que está en estrecha vinculación con los obispos, ¿no?, con nuestra Iglesia, tiene un carácter eclesial, vamos juntos, en esa clave sinodal, ¿no?, en esa clave del camino juntos, sacerdotes, laicado, consagrados, todo el pueblo de Dios tiene que caminar juntos. Que está compuesto por personas de todas las edades, porque así está compuesta la parroquia, no puede ser de otra manera. En la parroquia estamos todos, tenemos que estar todos y tiene que haber espacio y lugar de crecimiento en la fe para todos. Pues
ahí están los destinatarios de este proyecto, ¿no? Que es escuela de santidad, ¿no? Porque nos invita a la plenitud y nos invita a crecer en esta escuela discipular misionera, ¿no? Que nos decía el texto de Mateo, ¿no? Ir y hacer discípulos. Discípulos, no decía creyentes, ni cristianos, ni decía discípulos, ¿no? Discípulo es la persona que se ha encontrado con Cristo, que en ese encuentro transforma su vida, ¿no? Se convierte, cambia, quiere cambiar. En ese cambio tiene el deseo de conocerlo más y más y más, se forma, que descubre que tiene una comunidad, que está llamado a vivir eso en comunidad, en comunión, y que a la vez eso que está experimentando no se lo puede callar, lo tiene que compartir y se siente enviado a la misión, ¿no? Eso es lo que tenemos que intentar tener como fin, ¿no? Como visión de lo que queremos trabajar con el laicado, ¿no? No es solo gente que venga a llenar nuestra parroquia, sino que gente que se encuentre con Cristo, que quiera crecer en comunión, que quiera crecer en su conocimiento y que quiera contarle a otros lo que está sucediendo en él, ¿no? ¿Y a quién va dirigido, no? ¿A quién va dirigida este proyecto? Hemos dicho a niños, jóvenes y adultos, pero los habituales de la parroquia, ¿no? Porque la mayoría del laicado no se siente llamada a un carisma concreto. Después está la riqueza de los carismas, y el Espíritu nos los regala, ¿no? Porque tenemos áreas concretas en las que trabajar dentro de la Iglesia. Pero la mayoría, los habituales de la parroquia, no tienen un carisma propio. Y si no tienen un carisma propio, no tienen un proyecto que los sostenga, un proyecto que los anime, un proyecto que les dé también, que los conecte, ¿no? Que nos conecte parroquias entre las parroquias, ¿no? Pues esas son también las claves de este, ¿no? Como vamos a ver 4 patas que tiene también este proyecto, ¿no? Que es un proyecto puramente parroquial, porque ese es su espacio natural, la parroquia, que se va a organizar a través de los grupos de vida, es decir, de esas pequeñas comunidades dentro de la gran comunidad de la parroquia, comunidad de comunidades, ¿no? Que van a hacer suyo el plan parroquial, es decir, la Acción Católica General no trae unas directrices, unas líneas, ¿no? Sino que el plan pastoral de la parroquia, el que en el consejo parroquial se concreta, pues en eso tiene que trabajar la Acción Católica General, ¿no? Y donde el párroco es el conciliario natural de los grupos. ¿Quién va a ser si no? Que tiene un carácter diocesano y que, por supuesto, trabaja por las prioridades pastorales y que nos va a ayudar a trabajar en red, a conectarnos unas parroquias con otras, ¿vale? Porque estamos empezando también a trabajar en la misma línea, a tener el mismo lenguaje, y eso también nos ayuda, ¿no? Y que siempre está en actitud de servicio. Si asumo el plan pastoral parroquial y el plan pastoral diocesano, pues mi actitud de servicio a ese plan de evangelizador, ¿no? Vamos a seguir escuchando un fragmento de él. La parroquia parece que pasó de moda. La misión de la Iglesia Universal se actualiza, o sea, se hace real, se hace carne en cada iglesia particular con su propio color. Asimismo, la Acción Católica cobra vida auténtica, respondiendo y asumiendo como propia la pastoral de cada iglesia diocesana en su inserción concreta desde la parroquia. Cada iglesia diocesana tiene su línea pastoral, su plan pastoral, sus directivas dadas por el obispo, elaboradas con el Consejo Pastoral. Entonces la Acción Católica se inserta en esa línea y se encarna en las parroquias. Otra tercera pata, ¿no? Que es misionera,
que es un instrumento que tiene que ayudar a la conversión tanto personal como pastoral de esa iglesia en salida, ¿no? que queremos ser, ¿no? Y que en ese impulso pues, va a trazar líneas comunes también para la evangelización, para el anuncio, ¿no? Ya os decía que yo venía este fin de semana de trabajar en Málaga con el tema del primer anuncio. También tiene el foco puesto ahí, ¿no? También. No lo olvida. No es solo un proceso formativo, sino que intenta trabajar todo ese ciclo de la evangelización que nos ha presentado José Antonio, ¿no? Y que es para toda la vida. Y esto es también es una apuesta de este nuevo paradigma que intenta dar respuesta a la era de la no cristiandad, ¿no? Que es que antes teníamos como muy el foco puesto en los niños y en los jóvenes y dábamos por supuesto que el adulto estaba formado, que se había encontrado con Jesucristo, que no tenía que, bueno, pues ya está, que con la Eucaristía del domingo, pues no. La Acción Católica entiende que todo cristiano necesita estar siempre formándose, trabajando, orando, celebrando y compartiendo la vida y la fe, ¿no? Juntos, ¿no? Entonces, hay una propuesta para siempre, para toda la vida. Como decía Angelines, este proyecto, ¿no? Que como nosotros decimos que esto es como la marca blanca. Así como hay grupos con un carisma específico y es una bendición, esto es el carisma de la Acción Católica, es el carisma de la Iglesia, que es la evangelización. Punto. Ni más ni menos, ¿no? Decimos un poco que es el genérico. Decimos que es verdad que hay muchas asociaciones de caridad, es así, pero Cáritas tiene, pues, un punto especial en esta tarea de la caridad de la Iglesia, ¿no? Pues eso pasa con el laicado, de una manera natural, pues es el laicado habitual de nuestras parroquias, que va creciendo, desarrollando y que va viviendo todas las dimensiones. El proyecto, todos los itinerarios de formación cubren toda la dimensión de la persona. Por un lado, que se pueda conocer la fe, conocer un poco los pilares fundamentales de la fe y así poder dar razón de nuestra propia esperanza, el conocer la fe, orar y celebrar la fe. Por eso el proyecto, en los itinerarios recogen momentos de calidad para la oración, para la celebración, para el encuentro tú a tú con el Señor y cuidados especialmente, ¿no? Es desarrollar la vida de comunidad. De ahí el compartir lo que somos y tenemos. La tarea, por supuesto, de vivir en coherencia la propia fe, en el ambiente en el que nos toca vivir. Y lo que decíamos también antes, de anunciar esa propia fe, ¿no? Esto es fundamental. Aquí, cuando antes hablábamos del ciclo de la evangelización, hablamos de recordar el testimonio de las obras, el querigma, ese anuncio. Es verdad que necesitamos una experiencia fundante. Ese primer anuncio pues se lleva a cabo en el tú a tú, fundamentalmente, pero también hay experiencias grupales de primer anuncio. Después vamos a comentar alguna cosilla al respecto. Angelina estuvo en Málaga, nosotros también ayer, el sábado en Tortosa, también con los catequistas estuvimos presentando todo el proyecto de primer anuncio, cómo llevar a cabo el primer anuncio y cómo posibilitar que nuestras parroquias se vayan gestando equipos de primer anuncio a nivel parroquial y a nivel diocesano, ¿no? Y en esa tarea también estamos. Es necesario esa experiencia fundante, pero no nos podemos quedar ahí, sino que junto a esta experiencia fundante que provoca la conversión, necesitamos el proceso que ayude a desmenuzar, que ayude a crecer, que ayude a madurar. Eso es fundamental. Entonces, en ese sentido, la Acción Católica General también ahora ha elaborado pues, un proyecto de primer anuncio, un proyecto que se llama 440. Ya hemos hecho un entrenamiento con 60 personas para que puedan llevar a cabo este proyecto. Hemos tenido una experimentación ya
Y ahora vamos a hacer una experiencia piloto en una parroquia de Jaén el próximo mes de marzo y a raíz de ahí ponerlo en marcha. Ya es verdad que ya se ha presentado a los obispos en la Comisión de Laico, Familia y Vida, que ya algunos obispos ya lo han pedido para sus diócesis, que alguna gente ya lo ha pedido para las parroquias, y en ello estamos. Y aquí unimos esa experiencia fundante, es decir, que provoque la conversión ya con ese itinerario formativo. Pero bueno, ya en otro momento podemos hablar tranquilamente y desmenuzar este proyecto del 440. Los obispos muchas veces cuando hemos ido a las diócesis y a las parroquias, la gente nos ha preguntado, oye, está muy bien eso del itinerario, todo está muy bien, pero ¿cómo llega la gente allí? Que ese es el primer paso, ¿cómo llega? Los obispos en algún momento también ya nos habían dicho, oye, habría que ver alguna cosilla, y si decimos que la Acción Católica General es el genérico, es esa marca blanca, pues necesitamos también crear un espacio para todos, para todas las parroquias, también en esta clave de primer anuncio. Y eso es la experiencia esta del 440. Y hecha esa experiencia, pues comenzamos este itinerario de formación, siempre en torno a la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. En esto no me voy a detener más, que os voy a decir a vosotros que no sepáis, lógicamente. La Eucaristía un poco como centro, como cumbre y fuente de esa vida cristiana. Y en torno a la Eucaristía, los equipos de vida. Esos equipos de vida de niños, jóvenes y adultos que van creciendo según su situación, según su momento, apoyados en entornos materiales que nos pueden iluminar, pero que nos sentamos todos en torno a la misma mesa. Y además, todo este itinerario que está en esa clave catecumenal, todo el itinerario está en línea catecumenal, pues con su estructura, sus celebraciones, sus contenidos, de una manera sistemática, organizada, no deja de ser un itinerario en clave vocacional, porque en definitiva es descubrir qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y creo que aquí es donde está esa clave que a nosotros nos ayudó a cambiar también un poquito el rostro en la parroquia. Nosotros muchas veces las parroquias las hemos concebido de el hacer. Hacemos esto, hacemos lo otro, tenemos este grupo de tal cosa, de catequistas, de no sé cuánto, de no sé qué. Tenemos, muy bien, pues quizá hemos de dar el salto del hacer al ser. Claro, las parroquias hay grupos de catequistas, se reúnen, preparan la catequesis, grupos de cáritas, se reúnen, organizan la caridad, grupos de visitadores de enfermos. Bien, si algún catequista en algún momento ya no puede dar catequesis por circunstancias personales, laborales, familiares, lo que sea, ya no tiene grupo. Claro, su tarea era la misión, era el hacer, ya no tengo nada que hacer. Si ya no puedo estar en Cáritas, esto nos ayuda a cambiar esa concepción. Y yo así pretendía también trabajarlo en la parroquia, que fuese de estos equipos de vida donde fuesen surgiendo personas vocacionadas que pudieran responder a un servicio concreto dentro de la vida parroquial. Y uno en su equipo de vida descubre que siente llamado para dar catequesis, otro descubre que siente llamado para trabajar en el equipo de acogida de la parroquia, otro está en el grupo de liturgia. Pero todos estamos en ese equipo de vida. Si yo en algún momento no puedo prestar un servicio concreto, no pasa nada, porque yo continúo creciendo en ese equipo de vida donde conocemos la fe, oramos y celebramos, donde revisamos la vida, y eso me va ayudando a ser. Y desde ahí el hacer. Y es verdad que la parroquia entonces empieza a tener otra dimensión. Recuerdo que en nuestra parroquia también, desde esta realidad, empezaron a surgir algunas cosillas. Bueno, gente que descubrió el tema de la pastoral penitenciaria, pues tenemos que gestar un equipo que pueda ayudar en esta tarea. Se descubrió el tema de que hay mucha gente que lo pasa mal con las pérdidas, el tema del duelo. Oye, surgió el tema de la pastoral del duelo, a raíz de ahí, de toda esta gente que iba descubriendo y cómo podían ellos prestar un servicio en este área, ¿no? Y así, muchísimas cosas. Pero no nos quedamos solo en los posibles servicios que podamos hacer dentro de la parroquia, por supuesto, sino que hay que descubrir a qué me llama el Señor en medio del mundo. En nuestra tarea, todos los laicos se mueven en su ambiente familiar, en su ambiente laboral, y ahí es donde principalmente tienen que ser testigos, y ahí es donde principalmente tienen que llevar
el Evangelio personal y comunitariamente también, y organizarnos y poder trabajar esa presencia en la vida pública, lo que decíamos antes, en el mundo de la cultura, de la sanidad, en el mundo de la política, en los sindicatos, en las asociaciones de padres y madres de los colegios, en las comunidades de vecinos, donde sea. Ahí es necesario que nosotros, que los laicos, como sal, como luz, como fermento, estén ahí presentes gestionando esos asuntos temporales, pero necesitan estar formados y sostenidos y apoyados por la palabra, los sacramentos y la comunidad. Por eso los equipos de vida son tan fundamentales en el proyecto, ¿no? Como decíamos, ¿no? Arraigados fundamentalmente en Jesucristo, que es el fundamento de la vida, alimentados, sostenidos por la palabra y desde ahí pues dar los frutos. Y yo os decía antes que este proyecto estaba fundamentalmente en esa clave vocacional de ir descubriendo lo que Dios quiere de nosotros. El Papa también en este encuentro que tuvo con la Acción Católica, donde hemos sacado algunos fragmentos, pues también nos invita a tomarnos en serio el tema de la dimensión vocacional, desde esa vocación universal a la santidad por el bautismo y en respuesta al bautismo en nuestro mundo, pero también una vocación de una especial consagración para el servicio de la Iglesia. Vamos a escucharlo. No se olviden de plantear el tema vocacional con seriedad. Es un tema serio, vocacional en el sentido amplio y en el sentido más de consagración al servicio del Señor, sacerdocio en la vida consagrada. Escuela de santidad que pasa necesariamente por descubrir la propia vocación, que no es ser un dirigente o capillero diplomado, sino, por sobre todas las cosas, un evangelizador. Bien, pues, y aquí tenemos un poquito la síntesis esta también. Esto que decíamos, ¿no? Un poco en el centro de la Eucaristía, en torno a ella los equipos de vida, desde ahí descubrir lo que Dios quiere de nosotros como un servicio a la comunidad y de ahí también el servicio que podemos prestar a nuestra sociedad. Un poquito, esto es lo que buscamos en todo este itinerario y en todo este proyecto. Bien, no sé si hasta aquí alguna cuestión o alguna cosilla queremos comentar. Esta parte. Ya digo, todo esto es un poco así de una manera general, lo que estamos presentando, lógicamente, ¿no? Pero bueno, alguna cuestión, alguna duda, algún interrogante, algo que nos llama la atención o algo que nosotros no lo hemos explicado del todo bien, lo que sea, cualquier cosilla. Y ahora pues vamos a pasar pues a la parte ya más práctica, podríamos decir, ¿no? Es decir, esto cómo se puede llevar a cabo en la parroquia, ¿no? Cómo se concreta, ¿no? Y bueno, y comenzamos con esta clave que ya la hemos mencionado anteriormente, que es un proyecto para toda la vida, ¿no? Y si veis en el folleto que os hemos repartido, aparece abajo del todo ya esta línea, ¿no? Veis que hay una línea continua que va cambiando de color, pero que no hay un corte drástico, no hay una línea que separa uno de otro, ¿no? Y es que con eso queremos representar que en la parroquia hay sitio para todos, tiene que haber sitio de espacio, de formación y de compartir la vida para todos. Y que el niño, donde es protagonista de su fe, de su encuentro con el Señor, adaptado a su edad, a su momento, va a ir creciendo junto a otros niños y va a ir avanzando por su edad biológica y su madurez también, ¿no? Y si os vais dando cuenta, va cambiando del color verde al rojo, pero de una manera gradual, no hay una línea, sino que de una manera natural, como la vida misma, pues va teniendo ese espacio de crecimiento junto a otros niños que también van a ir pasando a ser jóvenes. Pero es que lo mismo ocurre con el rojo, del rojo al azul. Los jóvenes van creciendo y llega un momento en que son adultos. Eso me pasó a mí. En mi grupo de mi parroquia no hubo un día que dijimos somos adultos, somos jóvenes, éramos jóvenes, somos adultos, sino que de una manera natural llegó un momento que dijimos, oye, nosotros que llevamos 10 años juntos compartiendo la fe y la vida, me parece a mí que ya somos adultos, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Pues esa naturalidad y ese sitio en la parroquia de donde se da el espacio para todos, ¿no?
Como veis también es muy importante esto en el sentido de que los niños necesitan a los jóvenes de referencia y los jóvenes necesitan a los adultos de referencia. Es decir, que en la parroquia haya grupos de adultos les sirve a los niños y a los jóvenes de sentir que esto de estar en la parroquia y compartir la fe en grupo no tiene fin, no tiene fecha de caducidad, sino que es algo natural para siempre y que suma en mi vida, ¿no? Entonces, esta clave también es muy importante, ¿no? El tenernos de referencias, de referentes. Necesitamos referentes en la vida. Pues los niños y los jóvenes también necesitan tener referentes en los adultos de que dan un paso al frente porque quieren seguir formándose, porque quieren seguir descubriendo a Dios en sus vidas, ¿no? Para ello, también es una línea abierta, ¿no? En el sentido de que cualquier persona en cualquier momento se puede incorporar a este itinerario. En este sentido, y vamos a tener para ello, que después lo vamos a mostrar con más detenimiento, materiales que se llaman, como dijéramos, los materiales para empezar a caminar, pues que son aquellos que tanto para jóvenes como para adultos nos sirven para iniciar a gente que se incorpora. Es decir, para que son materiales que van a ayudar de una manera más sencilla a que la gente se pueda ir incorporando a los equipos de vida, ¿vale? Pero sobre todo señalarnos la importancia de la referencia, ¿vale? Y además porque esto también nos invita también hace otro planteamiento, que es no convocamos, no invitamos para un fin que tiene fecha de caducidad, sino que invitamos para la vida. Y esto también es muy importante, ¿no? En los equipos de vida, la propuesta que hacemos es que se haga una secuenciación. ¿Esto qué quiere decir? Igual que José Antonio nos presentaba en la diapositiva del muñequito, donde nos decía que teníamos que contemplar todas las dimensiones de la vida, ¿no? Todas las dimensiones de la fe, ¿no? Porque podemos encontrarnos en las parroquias grupos de oración, ¿no? Hay gente que se reúne para rezar, pero no da respuesta, por ejemplo, a la necesidad de la formación. O al contrario, nos podemos encontrar grupos estrictamente formativos, ¿no? Donde vamos a la adquisición de conocimientos, pero donde no se va a dar compartir la vida o no se va a dar espacios de calidad de oración. Pues entonces no estaríamos dando una respuesta plena, ¿no? a las necesidades de poder desarrollar las dimensiones de la fe, ¿no? Entonces, pues se secuenciaría con lo que nosotros conocemos, ¿no? Le damos el nombre de conocer, orar, celebrar y vivir. El conocer, las sesiones de conocer, que las distinguimos por el color amarillo, ahora cuando veamos los itinerarios, se identifican por el color amarillo, son aquellas sesiones pues catequéticas, de formación, ¿no? Que nos van a dar los conocimientos necesarios para que podamos dar también respuestas de nuestra fe, ¿no? Razones de nuestra fe. Después, como os decía, es importante, no podemos dar nada por supuesto. ¿No? Os decía también anteriormente, no podemos dar nada por supuesto. Pues tampoco podemos dar por supuesto que la gente ora y celebra. ¿No? Tenemos que crear espacios de calidad dentro de los equipos de vida donde también orar y celebrar nuestra fe, ¿no? Entonces, dentro de la secuenciación, pues va a haber espacios también para la oración y la celebración, que los representamos en los itinerarios con el color morado. Y después también va a haber sesiones o reuniones que llamamos de vivir, que son aquellas en las que se van a abordar temas de actualidad, temas pues, que acontecen en la vida de los miembros del equipo, que deben de ser revisados o compartidos o rezados bajo la mirada de la fe, ¿no? En los itinerarios pues, hay propuestas concretas, pero también pueden ser pues el tema, pues, por ejemplo, pues, de la enfermedad, ¿no? Si alguno de los miembros del equipo pues, tiene algún familiar que está enfermo, pues vamos a abordar el tema de la enfermedad y vamos a revisarlo y vamos a, ¿no? Es decir, tenemos que, para que podamos tener esa
esto también nos va a aportar ese dinamismo, ¿no? Es decir, el no hacer siempre lo mismo, no solo por no hacernos siempre lo mismo, sino porque lo necesitamos abordar las distintas dimensiones, pero esto no hacer lo mismo le va a aportar dinamismo, ¿no? Y nos va a enriquecer, ¿no? Esto rompe la monotonía, ¿no? Entonces hace que sea algo más vivencial también, ¿no? Esta es la propuesta que hacemos de secuenciación, que serían 2 sesiones de conocer, una de orar, celebrar y una de vivir. A veces hay grupos donde la de vivir también la hacen en dos sesiones, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que solo vamos a formarnos en la sesión de conocer? No, porque oración vamos a hacer, una oración inicial, una oración final, vamos a poner la vida también sobre la formación, ¿no? Pero donde sí va a tener protagonismo es el tema de la formación. Cuando organicemos una oración comunitaria, bueno, pues habrá contenidos formativos también, claro, y vamos a llevar la vida, por supuesto, pero donde nos vamos a centrar es que ese tiempo de calidad exclusivo para la oración y la celebración comunitaria, ¿no? Y en las sesiones de vivir también igual, ¿no? Vamos a esa iluminación de la vida, de ese acontecimiento concreto, se va a hacer a través de la palabra, se va a hacer a través del magisterio de la Iglesia. No vamos a dejar la formación a un lado, pero bueno, cobra protagonismo ese aspecto, ¿no? Y todo esto, aquí lo vemos de una manera como calendarizada, ¿no? Para que veamos cómo podría ser un ejemplo de un cronograma de un grupo, ¿no? Y hay una cosa muy importante, que si veis aquí, es que se integra, en ese calendario, se debe de integrar pues la actividad parroquial o arciprestal o diocesana, ¿vale? No se trata de duplicar cosas, sino si tenemos la sesión de orar, celebrar, que es la morada, y va a haber una oración de Adviento en la parroquia o en el arciprestazgo, pues el grupo no va a preparar así nada diferente, sino que como grupo, como comunidad, como hermanos que comparten, pues vamos juntos y nos unimos a esta propuesta, ¿vale? La metodología que incluyen los itinerarios, pues es una metodología que se utiliza en muchos ámbitos de la Iglesia, que es la metodología del ver, jugar y actuar, que muchos conocéis, ¿no? Que ahora ya en muchos documentos también se está utilizando, y que es la conocida pues también como revisión de vida, ¿no? El ver, ¿no? nos va, porque lo que queríamos es una metodología activa, participativa, ¿no? Porque lo que queremos es que parta de la vida, que pase por la palabra, que nos ilumine la palabra, el magisterio de la Iglesia, para volver a la vida, ¿no? Esto es en el tema de la evangelización y del primer anuncio también sale, ¿no? Cómo a veces esta ruptura que se produce entre la fe y la vida hace que para otros, en un primer momento, la buena noticia no sea algo atractivo, ¿no? La propuesta del Evangelio, porque nosotros mismos no somos capaces de ofertarlo como algo que transforma la vida y que no es útil, ¿no? A veces recomendamos un fisioterapeuta, recomendamos yo qué sé, un viaje, un masaje, que recomendamos algo en una peluquera, algo que nos aporta a la vida, ¿no? Pues tenemos que aportar también. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aportamos el conocer a Jesús, la propuesta del Evangelio, como algo que nos aporta y nos transforma la vida, ¿no? Pues a veces porque se ha dado esa ruptura entre la fe y la vida. No somos capaces de transmitir al otro lo bueno o el bien que me hace, ¿no? Que hace en mi vida. Entonces, esta metodología que parte de la vida y nos lleva a la vida, ¿no? También nos va a hacer vivir en mayor profundidad, no tanto desde la superficialidad, ¿no? Nos educa de una manera que nos hace
ahondar más en las cosas, en las causas, en las consecuencias de lo que va sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? El juzgar, pues es eso, ¿no? Que decía, es eso que acontece en mi vida, lo descanso, lo miro a través del prisma del Evangelio o a través del prisma de la palabra o del magisterio de la Iglesia, ¿no? Siempre haciendo esta petición, ¿no? El Señor, ¿qué quieres de mí ante esto, no? ¿A qué me estás invitando? ¿Por qué me estoy dando cuenta de este acontecimiento en concreto? Porque es que aquí tú me quieres decir algo, ¿no? Y entonces cuando entra esa clave vocacional que también nos decía José Antonio, ¿no? Ese planteamiento siempre de ¿qué quieres de mí ante esto? Y entonces educaremos a las personas en eso, ¿no? Porque el hacer vendrá dado siempre desde esa pregunta, desde esa profundidad, ¿no? Que es lo que sería el actuar, es la respuesta a esa pregunta que yo le he planteado al Señor, que he descubierto en el ver. ¿Veis que tiene como una continuidad? Para que en mi respuesta pueda volver a la vida, porque ya os decía que partíamos de la vida para volver a la vida, para que no se produzca esa ruptura, porque al final Dios viene a transformar nuestra vida y la vida del mundo, ¿no? ¿Y por qué esta opción, ¿no? ¿Por qué queremos esta metodología, ¿no? Pues uno de ellos también es porque da protagonismo a la persona. No queremos, decíamos, una metodología participativa y activa, es decir, volvemos a lo de la era, hemos pasado la era de la cristiandad en la que podíamos situarnos en una posición más el otro escucha lo que yo le digo y hace lo que yo le digo. Bueno, pues ahora estamos más directivos en algún momento, ¿no? Hasta la dirección espiritual, que se utilizaba esa terminología, ¿no? Bueno, estamos en otro momento donde cada sujeto, cada persona, pues entendemos que el Espíritu vive en ella, que tiene y que Dios se manifiesta en ella, ¿no? Entonces, donde se le va a dar protagonismo a cada persona que quiere vivir esta experiencia, ¿no? También porque es una formación del corazón. Estamos también en ese momento, ¿no? De compartir más desde el interior, desde lo que somos, desde la emoción, desde lo que Dios nos va tocando a cada uno de nosotros, ¿no? Es una metodología que ayuda a descubrir la vocación, no solo la vocación de Estado, ¿no? Sino la vocación pues, en cada día, en cada acontecimiento, en cada situación. Y después porque eso llevado a la vida pues va a formar eso que decíamos, discípulos, ¿os acordáis? Discípulos de Jesús, no solo personas que van a la iglesia, no solo bautizados, sino personas en un laicado que ha descubierto su vocación laical y que ha redescubierto también su vocación bautismal, ¿no? Y que en eso se siente corresponsable y que quiere ponerse en marcha, ¿no? Además, un poco de utilizar esta metodología nos ayuda, hay una herramienta muy potente también que es el plan personal de vida cristiano. Que esto ayuda de alguna manera a tomar la vida en nuestras manos. Es verdad que el protagonista de toda esta historia, de todo este proceso, es el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, es el Espíritu Santo. Y yo siempre cuando damos los cursos de conversión pastoral, nos centramos en el tema del primer anuncio, yo siempre digo, mirad, si queremos hacer una renovación auténtica, hay que volver a Pentecostés. Hay que volver a Pentecostés. Hay que volver a los inicios. Hay que volver a la experiencia fundante del Espíritu Santo. Él es el protagonista, sin lugar a dudas. Y Él es quien nos va a ayudar en este itinerario. Está en esta guía de espiritualidad laical, recoge un poco todas las dimensiones que hablaba antes. Conocer la fe, orar, celebrar. Y además está en clave de reflexión personal y en clave de reflexión comunitaria, con los cuestionarios, para ir de alguna manera asumiendo todas las dimensiones de la persona. Y al final está cómo elaborar el proyecto personal de vida cristiano y cómo acompañar este proyecto. Ahora, al final lo diremos también, pero en marzo vamos a tener
una escuela de acompañantes en Madrid para todas las diócesis, para todas las personas que quieran, con 2 módulos. Uno de los módulos va a ser este, ¿no? Cómo trabajar el proyecto personal de vida cristiana, cómo ayudar a la gente a este discernimiento y cómo acompañar. El otro módulo va a ser más de acompañamiento general, acompañamiento personal, acompañamiento grupal, porque es necesario también formar a la gente en el tema del acompañamiento, tanto personal como grupal. Pero aquí ya digo, aquí tenemos este elemento importante. Y en esta línea hay un trípode fundamental en este camino, que es el equipo de vida, el acompañante, el párroco. Es lo que decíamos antes, uno no puede ir por libre, no puede ir solo, no. Ese equipo de vida va a ir ayudando a ir configurando nuestra vida. Es un estímulo continuo. El estar con otro me va a estimular también, me va a ayudar, me va a animar. Nuestras ausencias muchas veces dificultan la buena marcha de la comunidad. Cuando una vez es verdad que aquí nadie somos necesarios, es cierto. Pero yo siempre le digo a la gente, cuando no vienes a misa el domingo, te echamos de menos y nuestra comunidad se resiente, porque nuestra familia siente que a alguien le ha faltado. Pues el equipo de vida nos va a ayudar en esta línea. Y desde ahí, el acompañante del grupo, personas que también van haciendo su propio camino, por supuesto, acompañantes de grupos de niños, de jóvenes, de adultos, y el párroco, que ya decíamos antes, porque tiene esa misión como conciliario parroquial propio de acompañar estos itinerarios y estos procesos. No nos vamos a meter ahora, pero sí que es verdad que necesitamos también formar acompañantes. Cuando una parroquia nos pide que quieren empezar a hacer el 440, este proyecto de primer anuncio y todo eso, lo primero que hablamos con ellos es con qué acompañantes contamos para después toda esta gente que tiene esa experiencia de encuentro con Jesucristo pueda hacer esos procesos. Habría que hacer algún momento de formación de esos acompañantes, ¿no? Y es fundamental. ¿Qué se le pide a un acompañante? Hombre, pues una experiencia de Jesucristo, una experiencia de encuentro con Jesucristo. No basta la buena voluntad. Recuerdo un poco así como anécdota, una anécdota cariñosa, una anécdota cariñosa, y yo también un poco luego lo digo con chispa. Pero recuerdo cuando alguien vino una vez a decirme que quería dar catequesis porque le encantaban los niños. Y yo digo, ¿tú lo que tienes que montar una guardería? Claro, tienes que montar un jardín de infancia. Si te gustan los niños, hay que montar un jardín de infancia. Digo, esto no es porque me gustan los niños, ¿no? Pues así con chispa. Luego ya la acompañamos y la reorientamos a dónde. Pero debe haber tenido una experiencia personal de encuentro con Jesucristo. Claro, no vamos a dar contenido, no vamos a dar materia, no vamos a dar... No. Ante todo vamos a transmitir vida. Y eso es fundamental, ¿no? Por eso es necesario también, ya muchas diócesis ya están teniendo las escuelas diocesanas de acompañantes. En muchas diócesis. Hace poquito en Málaga, pues también tuvieron las sesiones. Ya digo, cada diócesis, pues dependiendo de lo que van necesitando, pues así, algunas están empezando, formando los primeros acompañantes, otras ya llevan más años, llevan otra parte del itinerario, pero bueno, eso es fundamental, ¿no? Bien, siempre pedimos, pues eso, que los acompañantes sean personas que de alguna manera han hecho ese discernimiento vocacional, lo que decíamos antes, que se sientan llamados para acompañar estos procesos, ¿no? Como respuesta, una cierta madurez, una cierta estabilidad emocional. Aquí yo, como vosotros, pues hemos tenido dificultades algunas veces de, pues eso, personas que a lo mejor no eran emocionalmente las más adecuadas para estar con un grupo de chavales, con un grupo de niños, y hay ciertos desequilibrios interiores. Hombre, crecer, todos estamos creciendo, todos estamos madurando, está clarísimo, ¿no? Y dicen que carencias, pues unas cuantas tenemos todos, pero hay algunas cosillas que pueden dificultar, ¿no? Entonces, esa madurez es fundamental, ¿no? Que conozcan muy bien la metodología, que sepan trabajar en comunidad, que tengan muy clara la visión, que tengan muy claro el proyecto, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, porque muchas veces en las parroquias nos ha pasado eso, ¿no? Que no tenemos muy clara la visión, y vamos como dando palos de ciego, ahora hacemos esto, después hacemos lo otro, ahora hacemos esta cosa, luego hacemos la otra. Eso es también fundamental, ¿no? Esa visión de conjunto. Bien, y aquí ahora vamos a ver un poquito
estos materiales que no dejan de ser medios, porque lo esencial, que decíamos, lo esencial es sentirnos como equipo de vida vinculados en nuestra parroquia, vinculados en nuestra diócesis, con ese deseo de crecer y de salir al mundo y de ser testigos de Jesucristo. Eso es lo esencial. Los medios, como los materiales, no dejan de ser más que medios. Muchas veces vamos buscando la receta, buscando un libro, este libro. A ver, los libros pueden ser letra muerta si no le damos vida. Ya sabéis que el papel lo soporta todo, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos tenido planes preciosos, parroquiales y diocesanos? Esto, digo, ay, qué bien, el papel lo soporta todo. Sí, ahora, como nosotros no estamos convencidos de eso y eso le demos vida, pues se quedará en nada. Pues eso pueden ser los materiales. Nada si no le damos la vida que es necesaria, ¿no?